Hay momentos en la vida donde el universo te obliga a elegir entre tu corazón y tu supervivencia. Isabela Cifuentes enfrentó ese momento exacto cuando su teléfono vibró a las 6:47 de la mañana con la noticia que había estado temiendo durante meses. Su madre había perdido la batalla contra el cáncer, y en exactamente 4 horas ella tendría que servir champán francés a los hijos privilegiados de políticos y empresarios, fingiendo que su mundo no acababa de colapsar. Esta no es solo una historia sobre una joven que perdió a su madre. Es la historia de cómo un acto de crueldad empresarial desató una cadena de eventos que revelaría secretos familiares enterrados durante décadas, una fortuna oculta de 18 millones de dólares y un amor inesperado nacido del momento más oscuro de su vida. Pero antes de llegar al momento en que el millonario misterioso cambiaría todo con una sola pregunta, necesitas conocer quién era Isabela Cifuentes, porque solo entonces entenderás por qué lo que estaba a punto de suceder era tan extraordinario. El aroma de cigarro caro y perfume de diseñador flotaba en el aire acondicionado de la Perla Nocturna, el club nocturno más exclusivo de Monterrey. Era el tipo de lugar donde los ricos y poderosos venían a demostrar su estatus, donde una botella de whisky costaba más que el salario mensual de 3 familias, donde conversaciones susurradas movían millones y forjaban alianzas que afectarían al estado entero. Las paredes de terciopelo negro absorbían el sonido, creando una atmósfera íntima y exclusiva. Luces LED parpadeaban al ritmo de música electrónica tocada por DJs que volaban desde Ibiza. El piso de mármol italiano reflejaba las caras de los clientes como un espejo oscuro. Mesas de caoba rodeadas por sofás de cuero formaban pequeños reinos privados, donde los poderosos celebraban victorias que el público jamás conocería. Para los clientes, la Perla Nocturna era un paraíso de excesos. Para Isabela Cifuentes, era simplemente el lugar donde vendía su tiempo y dignidad por un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir. A sus 24 años, Isabela había perfeccionado el arte de ser invisible mientras estaba completamente a la vista. Se movía entre las mesas con bandejas de bebidas carísimas, su uniforme negro ajustado, diseñado más para atraer miradas que para comodidad. Su sonrisa profesional pegada en su rostro, sin importar qué insultos o proposiciones indecentes escuchara durante su turno. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo alta que revelaba su cuello delgado y los pequeños aretes de plata que habían sido un regalo de su madre en tiempos mejores. Sus ojos color avellana, normalmente brillantes y expresivos, habían aprendido a mantenerse neutros, amables pero distantes, presentes pero desconectados. Había una belleza natural en Isabela que ninguna cantidad de maquillaje barato o uniformes mal ajustados podía ocultar. Era el tipo de belleza que venía de huesos bien estructurados y una gracia innata en sus movimientos, heredada de una madre que alguna vez había caminado con la postura de alguien acostumbrado a salones elegantes. Pero esa herencia era algo que ninguna de las dos había hablado jamás. Para Isabela, su historia familiar comenzaba y terminaba con su madre Luciana y los recuerdos borrosos de un padre músico que había muerto cuando ella tenía 6 años. Lo que no sabía era que su verdadera historia estaba enterrada bajo capas de secretos, mentiras por omisión, y un pasado que su madre había trabajado desesperadamente por mantener oculto. Isabela había comenzado a trabajar en la Perla Nocturna hace 2 años, después de abandonar sus estudios de enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los sueños universitarios
se habían evaporado el día que su madre recibió el diagnóstico: cáncer de páncreas en etapa 3. Las facturas médicas habían llegado como una avalancha, enterrando cualquier esperanza de terminar su carrera. El sistema de salud público ofrecía tratamiento, pero las esperas eran largas y las condiciones deprimentes. Luciana merecía algo mejor. Merecía una habitación privada, medicamentos que realmente funcionaran, doctores que tuvieran tiempo de explicar. Y todo eso costaba dinero que Isabela no tenía. Así que había encontrado trabajo en el único lugar donde las propinas podían ser sustanciales si estabas dispuesta a soportar las miradas lascivas, los comentarios inapropiados y la humillación ocasional de hombres que creían que su dinero les daba derecho a tu cuerpo además de tu servicio. Su jefe, Mauricio Garza, era un hombre corpulento de 50 años, con cabello teñido de negro azabache y una sonrisa de tiburón que nunca alcanzaba sus ojos calculadores. Había construido la Perla Nocturna desde cero, cultivando conexiones con políticos, empresarios y narcotraficantes por igual. No hacía preguntas sobre el origen del dinero que fluía a través de su establecimiento y esperaba que su personal mantuviera la misma política de discreción absoluta. Las bocas cerradas ganan propinas, las bocas abiertas ganan despidos. Era su filosofía gerencial, repetida frecuentemente con una sonrisa amenazante. Para Isabela, Mauricio era un mal necesario. Era cruel, explotador y probablemente involucrando en negocios turbios, pero pagaba a tiempo y en un mundo donde cada peso contaba para los tratamientos de quimioterapia de su madre. Eso era lo único que importaba. Hasta esta mañana. El teléfono de Isabela había vibrado a las 6:47 de la mañana, sacándola de un sueño inquieto en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre en la colonia Independencia. Era la doctora Ramírez del Hospital Universitario, su voz profesionalmente gentil, pero llevando el peso de malas noticias repetidas demasiadas veces. Isabela, lo siento mucho. Tu madre falleció pacíficamente hace aproximadamente 1 hora. Hicimos todo lo que pudimos, pero su cuerpo simplemente estaba demasiado débil para continuar la lucha. El mundo se había detenido. Las palabras llegaron a sus oídos, pero su cerebro se negaba a procesarlas. Pacíficamente. Esa palabra se suponía que debía ser reconfortante, pero lo único que Isabela podía pensar era que su madre había muerto sola en una habitación de hospital mientras ella dormía, agotada de su turno de 12 horas la noche anterior. No había estado allí. En el momento más importante, cuando su madre tomó su último aliento, Isabela no había sostenido su mano, no había susurrado palabras de amor y despedida. No había estado presente de la manera que había prometido que estaría. El llanto había llegado en oleadas violentas, sacudiendo su cuerpo mientras se doblaba sobre sí misma en la cama, abrazando la almohada de su madre, que todavía olía débilmente a su champú de lavanda barato. Las lágrimas empaparon la tela, mientras años de miedo reprimido, agotamiento y dolor finalmente encontraban su liberación. Su madre había luchado durante 18 meses. 18 meses de quimioterapia que la había dejado demacrada y sin cabello. 18 meses de esperanzas elevadas cuando los tumores se reducían, solo para ser aplastadas cuando regresaban más agresivos. 18 meses de ver a la mujer más fuerte que conocía volverse más frágil cada día, su piel amarillenta, su peso desapareciendo hasta que era poco más que huesos cubiertos de piel traslúcida. Pero incluso en esos últimos días terribles, Luciana había mantenido su gracia. Había sonreído cuando Isabela la visitaba después del trabajo,
Había preguntado sobre su día. Había insistido en que no se preocupara tanto. «Estaré bien, mija», había dicho con una voz que se volvía más débil cada semana. «Soy más fuerte de lo que parezco». Excepto que no lo era. Nadie lo era contra el cáncer que había devorado su páncreas y se había extendido a su hígado y pulmones. Isabela había llamado al trabajo a las 7:30, sus manos temblando tanto que apenas podía mantener el teléfono mientras marcaba el número de la perla nocturna. Mauricio había contestado con su tono habitual de irritación por ser molestado temprano. ¿Qué? Había ladrado sin ceremonia. Señor Garza, la voz de Isabela se había quebrado inmediatamente. Mi madre, ella falleció esta mañana. Necesito pedir permiso para faltar hoy. El funeral es esta tarde y necesito hacer los arreglos. El silencio del otro lado de la línea había durado 5 segundos eternos. ¿Hoy? La voz de Mauricio había subido una octava, no de compasión, sino de incredulidad molesta. ¿Me estás diciendo esto ahora? ¿Sabes qué día es hoy? Isabela había parpadeado, confundida por la pregunta. ¿Jueves? No es solo jueves, Cifuentes. Es el jueves. La fiesta privada del hijo del gobernador. Leonardo Mendoza. ¿Te suena? El evento que he estado planeando durante 2 meses. El evento donde cada político importante del estado va a estar presente. El corazón de Isabela se había hundido. Había olvidado completamente sobre la fiesta. En las últimas semanas, mientras su madre empeoraba, el trabajo se había vuelto un borrón automático de movimientos repetitivos. Señor Garza, por favor. Es el funeral de mi madre. Solo necesito este día. Y yo necesito meseras, había interrumpido Mauricio fríamente. Especialmente hoy. He traído personal extra. He coordinado con los proveedores. He prometido servicio impecable. No puedo tener a mi mejor mesera faltando en el evento más importante del año. Pero mi madre. Tu madre está muerta, Isabela. Las palabras habían caído como piedras, brutales en su honestidad cruel. Lo siento por tu pérdida, de verdad. Pero los muertos no van a ninguna parte. El funeral puede esperar. Esta fiesta no puede. Las lágrimas habían comenzado a correr por su rostro nuevamente, esta vez de rabia impotente, además de dolor. No puede esperar. Ya programamos el funeral para las 3 de la tarde. El sacerdote, el cementerio, todo está arreglado. Entonces tendrás que desarreglarlo. La voz de Mauricio no mostraba ni un ápice de simpatía. O encontrar a alguien más que asista en tu lugar. Porque tú vas a estar aquí, en uniforme, lista para trabajar a las 10 en punto. ¿Me entiendes? Señor Garza, por favor. La voz de Isabela se había roto completamente en un sollozo. Es mi madre. Solo tengo una madre. Por favor. Y yo solo tengo una oportunidad de impresionar al hijo del gobernador y asegurar que este lugar se convierta en el venue oficial para eventos del gobierno estatal. Eso significa contratos millonarios, Cifuentes. Significa seguridad laboral para ti y para todos los demás que trabajan aquí. Había hecho una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz había tomado un tono amenazante que Isabela conocía bien. Si esta historia llena de dolor y esperanza te ha conmovido profundamente, sigue escuchando. Porque cuando Isabela descubra el secreto que su madre guardó durante décadas sobre los 18 millones de dólares, tendrá que elegir entre la riqueza y los principios que le enseñaron. Y no te puedes perder el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Así que aquí está tu opción. Vienes a trabajar hoy, haces tu trabajo con una sonrisa, y mañana te doy el día libre para lo que necesites.
o no vienes, y no te molestes en regresar nunca. ¿Estamos claros? Isabela había querido gritar. Había querido decirle exactamente dónde podía meterse su trabajo y sus contratos gubernamentales. Había querido colgar el teléfono y correr al hospital, abrazar el cuerpo todavía tibio de su madre una última vez antes de que se lo llevaran a la morgue. Pero las facturas médicas seguían llegando. El alquiler vencía en una semana, y sin este trabajo, no había absolutamente nada más esperándola. Sin título universitario, sin experiencia en otra cosa, sin red de seguridad. Estaré allí, había susurrado finalmente, odiándose a sí misma con cada letra de esas dos palabras. Excelente. Te veo a las 10. Y Cifuentes, ven con tu mejor cara. Nada de ojos rojos o caras largas. Los clientes pagan por una experiencia completa. Había colgado sin decir adiós. Isabela se había quedado sentada en su cama durante 20 minutos después de esa llamada, mirando la pared vacía de su habitación, sintiendo como si su alma se hubiera sido arrancada de su cuerpo. Su madre acababa de morir, y ella iba a servir cócteles a hijos privilegiados de políticos, en lugar de darle el último adiós. ¿Qué tipo de hija hacía eso? ¿Qué tipo de persona elegía un trabajo sobre el funeral de su propia madre? Pero sabía la respuesta. El tipo de persona que no tenía opciones. El tipo de persona que el sistema había molido hasta reducirla a pura supervivencia. Había llamado a su tía Rosario, la hermana menor de su madre, quien había llorado amargamente por teléfono y había prometido encargarse de todos los arreglos del funeral. «Ve a trabajar, mija», había dicho con voz temblorosa. «Tu mamá hubiera entendido. Ella siempre puso tu bienestar primero». Pero Isabela no estaba segura de que eso fuera cierto. Su madre había sido muchas cosas: fuerte, sacrificada, llena de dignidad silenciosa, pero también había sido misteriosa sobre su pasado. Nunca hablaba de su familia, nunca explicaba por qué estaban solos, por qué no había abuelos o tíos o primos. La única familia que Isabela conocía era su tía Rosario, y incluso esa relación había sido distante hasta que la enfermedad de Luciana las había forzado a reconectarse. Ahora nunca sabría esas respuestas. Los secretos de su madre habían muerto con ella. A las 9:30, Isabela se había parado frente al espejo de su baño minúsculo, aplicando maquillaje con manos que temblaban. Corrector extra bajo los ojos para ocultar la hinchazón del llanto. Máscara de pestañas impermeable, porque sabía que más lágrimas vendrían. Lápiz labial rojo brillante que el uniforme requería, aunque se sentía obsceno pintarse los labios el mismo día que su madre había muerto. El uniforme negro se sentía como un disfraz cruel. Se veía en el espejo y vio a una extraña, una mujer que parecía lista para servir tragos caros, mientras por dentro estaba completamente destrozada. El viaje en autobús había sido un borrón de paisajes urbanos. Monterrey se despertaba a su rutina normal, ajeno al hecho de que para Isabela el mundo había terminado. Cuando llegó al club, el lugar ya estaba en preparación frenética. Mauricio supervisaba todo, ladrando órdenes. La miró cuando entró, sus ojos escaneándola con evaluación clínica. «Te ves terrible. Ve al baño y arréglate la cara. Y cuando salgas, necesito ver sonrisas. Esto es una celebración, no un funeral». La ironía de sus palabras la golpeó como una bofetada física. Isabela pasó las siguientes 2 horas en modo automático, preparando su estación, memorizando el menú especial, escuchando sin oír las instrucciones de Mauricio sobre cuán importante era este evento. El hijo del gobernador viene con aproximadamente 50 invitados. Políticos, empresarios, gente importante. Quiero servicio perfecto.
quiero que se sientan como reyes. Porque si impresionamos a Leonardo Mendoza hoy, la Perla Nocturna se convierte en el lugar para eventos gubernamentales. ¿Entienden? Más trabajo, mejores propinas, seguridad. Isabela había asentido junto con los demás, pero las palabras se deslizaban sobre ella sin pegarse. Lo único que podía pensar era que en este preciso momento, su tía Rosario probablemente estaba en la funeraria, eligiendo un ataúd, eligiendo flores, tomando todas las decisiones que una hija debería estar tomando. A las 12 del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Leonardo Mendoza, el hijo del gobernador, era un hombre de 32 años, con el tipo de confianza arrogante que viene de crecer sabiendo que las reglas normales no aplican para ti. Cabello engominado, traje de diseñador, una sonrisa de político heredada de su padre. Lo rodeaba un séquito de aduladores compitiendo por su atención. Las horas siguientes fueron un desfile interminable de servir bebidas, sonreír ante comentarios inapropiados y mantener su máscara profesional, mientras por dentro se desmoronaba pieza por pieza. Pero había un hombre en la fiesta que no encajaba con el patrón usual de políticos ruidosos y empresarios pretenciosos. Estaba sentado solo en una mesa apartada, observando la celebración con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento educado y la fascinación antropológica. Leonel Obregón no era un nombre que la mayoría de la gente reconocería inmediatamente, a diferencia de los apellidos políticos que llenaban la sala. Pero aquellos en círculos financieros correctos sabían exactamente quién era. Heredero de Grupo Obregón, un conglomerado que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, con un valor estimado en $1.200 millones. A sus 29 años, Leonel había transformado el negocio familiar de construcción tradicional en un imperio tecnológico, invirtiendo agresivamente en startups y desarrollo sustentable. Forbes México lo había nombrado uno de los empresarios más influyentes menores de 30. Pero él evitaba activamente la atención mediática. Era guapo de una manera que no era obvia al primer vistazo. No tenía la belleza pulida de modelo de los hijos de políticos que llenaban la sala. Su atractivo venía de otra parte, de la intensidad en sus ojos verde oscuro, de la manera en que su mandíbula se tensaba cuando estaba pensando profundamente, de su estatura imponente, que llevaba con una postura relajada, que hablaba de confianza genuina, en lugar de arrogancia aprendida. Vestía un traje gris carbón, perfectamente cortado, pero sin ostentación. Sin joyería excepto un reloj relativamente modesto para alguien de su nivel de riqueza. Su cabello castaño oscuro estaba despeinado de una manera que parecía intencional, pero probablemente era solo descuido. Había venido a la fiesta solo porque Leonardo Mendoza era un inversionista potencial en uno de sus proyectos. Pero media hora después de llegar, ya estaba cuestionando por qué había molestado en asistir. Las conversaciones giraban en torno a conexiones políticas y beneficios mutuos, el tipo de red de favores que a Leonel le resultaba profundamente desagradable. Así que se había retirado a una mesa en la periferia, pidió un whisky que apenas tocó y se dedicó a observar. Y fue entonces cuando la vio. La mesera que se movía entre las mesas con una bandeja de copas de champán. Había algo en ella que capturó su atención de una manera que no podía explicar completamente. No era solo que fuera hermosa, aunque lo era de una manera natural y sin esfuerzo, que contrastaba marcadamente con la belleza manufacturada de las mujeres que normalmente circulaban en estos eventos. Era otra cosa. La manera en que sus ojos, incluso mientras sonreía profesionalmente a los clientes,
estaban completamente vacíos. La manera en que sus movimientos, aunque eficientes, tenían un peso de agotamiento que iba más allá del cansancio físico. La manera en que cada pocos minutos, cuando pensaba que nadie miraba, su compostura se resquebrajaba por una fracción de segundo, y algo profundamente triste cruzaba por su rostro. Leonel tenía un don para leer a las personas. Era lo que lo hacía tan efectivo en los negocios. Y lo que estaba leyendo en esta mesera era dolor crudo e inconsolable, apenas contenido bajo una máscara profesional que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Eran las 2:30 de la tarde cuando Isabela sintió que su control finalmente comenzaba a deslizarse. En este preciso momento, pensó, el funeral de su madre estaba comenzando. Su tía Rosario estaría sentada en la primera fila de la pequeña iglesia católica, probablemente con algunos vecinos que habían conocido a Luciana. El sacerdote estaría hablando sobre el alma inmortal y la misericordia de Dios. Y ella estaba aquí, sirviendo su tercera ronda de Moet y Chandon a un grupo de hombres que hacían chistes sobre sus secretarias. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos sin permiso. Parpadeó furiosamente, tratando de empujarlas de regreso, pero una escapó, deslizándose por su mejilla antes de que pudiera limpiarse. Dejó su bandeja en la barra y corrió hacia el baño del personal, sus tacones haciendo clic urgentemente contra el piso de mármol. Se encerró en un cubículo y se permitió exactamente 60 segundos de llanto silencioso, su cuerpo temblando con sollozos que trató desesperadamente de mantener callados. Cuando regresó al salón principal, 5 minutos después, con los ojos recién lavados y maquillaje retocado, no se dio cuenta de que había sido observada. Leonel Obregón había seguido su huida con la mirada, y algo en su expresión mientras corría, la manera en que sus hombros se sacudían, le había golpeado en un lugar profundo de empatía que no sabía que poseía. Isabela tomó su bandeja y volvió a circular entre las mesas, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, pero sus ojos traicionándola con un brillo de lágrimas no derramadas. Y fue entonces cuando sucedió. Mientras pasaba junto a la mesa apartada, una voz profunda la detuvo. «Disculpa». Se volvió para encontrar a Leonel Obregón mirándola directamente. No con la mirada lasciva que había llegado a esperar de los clientes, sino con algo diferente, algo que parecía peligrosamente cercano a la preocupación genuina. «Sí, señor», respondió Isabela automáticamente, su entrenamiento tomando control. Leonel la estudió por un momento largo que la hizo sentir incómoda, pero no de la manera usual. «¿Por qué estás llorando?». La pregunta era tan directa, tan inesperadamente personal, que Isabela se quedó completamente congelada. Nadie le había preguntado eso en todo el día. Mauricio no había preguntado. Sus compañeros de trabajo no habían preguntado. Todos habían visto su dolor, pero habían elegido ignorarlo porque reconocerlo habría sido inconveniente. Y ahora este desconocido, este hombre obviamente rico, que no tenía razón para preocuparse por una mesera, estaba preguntándole directamente sobre su dolor. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, un torrente de verdad desesperada. «Mi madre murió esta mañana. Su funeral es ahora mismo. Pero mi jefe no me dejó ir porque esta fiesta era más importante». El silencio que siguió fue absoluto. Leonel se quedó completamente inmóvil, sus ojos verde oscuro expandiéndose con shock y algo que parecía furia hirviendo. Se puso de pie con un movimiento fluido, su altura completa ahora visible. Era incluso más imponente parado, una presencia que llenaba el espacio. Y entonces dijo 4 palabras que cambiarían todo. «Eso termina ahora mismo».
Leonel Obregón no era un hombre acostumbrado a sentir rabia. Había construido su imperio sobre lógica fría, decisiones calculadas y la capacidad de mantener sus emociones bajo control, incluso en las negociaciones más tensas. Pero lo que acababa de escuchar de los labios de esta mesera, con lágrimas en los ojos, encendió algo primitivo y furioso en su pecho. Su madre había muerto. Y este lugar, esta celebración obscena de privilegio y conexiones políticas, la había forzado a estar aquí en lugar de despedirse de la mujer que le dio la vida. ¿Quién es tu jefe? Su voz salió baja, controlada, pero había acero en cada sílaba. Isabela parpadeó, confundida por la pregunta. Señor Garza, Mauricio Garza, es el dueño del club. Leonel asintió una vez, su mandíbula tensándose. Se dio vuelta y caminó directamente hacia el centro del salón, donde Leonardo Mendoza estaba riendo ruidosamente con un grupo de empresarios, su copa de champán elevada en un brindis eterno por algo que probablemente no importaba. Leonardo. La voz de Leonel cortó a través del ruido como un cuchillo. El hijo del gobernador se volteó, su sonrisa política firmemente en su lugar. Leonel, hermano, pensé que te habías escapado. Ven, únete a nosotros. La fiesta terminó. Leonardo se rió, pensando que era una broma. ¿Qué? Apenas son las 3. La noche ni siquiera ha comenzado. No me malentiendes, dijo Leonel, su voz ahora lo suficientemente alta como para que toda la sala se silenciara y volteara. Dije que la fiesta terminó. Ahora mismo. Todos necesitan irse. El silencio que cayó sobre la perla nocturna fue absoluto. 50 pares de ojos se clavaron en Leonel Obregón, este hombre que acababa de declarar que la celebración más importante del año había terminado por decreto unilateral. Leonel, ¿qué demonios? Leonardo había perdido su sonrisa. Mauricio Garza apareció de la nada, su rostro enrojecido de pánico y confusión. Señor Obregón, no entiendo. ¿Hay algún problema con el servicio? ¿La comida? ¿Puedo? El problema, interrumpió Leonel, volviéndose hacia Mauricio con una mirada que habría congelado lava. Es que obligaste a una de tus empleadas a trabajar el día del funeral de su madre. El problema es que valoraste esta fiesta ridícula sobre la humanidad básica. El problema es que eres exactamente el tipo de hombre despreciable que hace que odie estos eventos. El rostro de Mauricio pasó del rojo al blanco ceniza. Sus ojos buscaron a Isabela, quien se había quedado paralizada junto a la barra, su bandeja aún en las manos. Señor Obregón, con todo respeto, los asuntos de personal no son... ¿Cuánto? Leonel lo interrumpió bruscamente. ¿Perdón? ¿Cuánto para cerrar este lugar por el resto del día? Mauricio tartamudeó, completamente fuera de balance. Yo... no está en venta. Leonel sacó su teléfono y en 3 toques había abierto su aplicación bancaria. 250,000 pesos. Transferencia inmediata. A cambio, cierras este lugar ahora, envías a todos a casa con paga completa y le das a esa mujer, señaló a Isabela, un mes de licencia pagada. La sala explotó en murmullos. Leonardo Mendoza se veía entre ofendido y fascinado. Los otros invitados observaban el drama con las bocas abiertas. Mauricio miró los números en la pantalla del teléfono de Leonel. 250,000 pesos. Era más de lo que ganaría con este evento, incluso con todas las propinas y el prestigio. Pero su ego, inflado por años de ser el hombre poderoso en su pequeño reino, no podía dejar ir tan fácilmente. Esto es completamente inapropiado. No puedes simplemente... 500,000, dijo Leonel sin parpadear. Última oferta. Tómala o haré algunas llamadas sobre las verdaderas actividades que suceden en este establecimiento. Tengo entendido que tu licencia de licores está bajo revisión.
Sería una lástima si ciertas irregularidades salieran a la luz. No era una amenaza vacía. Leonel había construido su imperio sobre información tanto como sobre capital. Y había aprendido hace mucho que en Monterrey todos tenían secretos. Mauricio se derrumbó visible. Su rostro pasó por una serie de emociones: rabia, humillación y finalmente, aceptación derrotada. De acuerdo, murmuró. Excelente. Leonel completó la transferencia con unos toques en su pantalla. El dinero está en tu cuenta. Ahora cierra el lugar. Se volvió hacia los invitados atónitos, su voz proyectándose con la autoridad natural de alguien acostumbrado a dar órdenes que se obedecían. Damas y caballeros, lamento interrumpir su celebración, pero hay asuntos más importantes que el networking y los negocios. Esta noche, una mujer perdió a su madre, y en lugar de permitirle llorar, este establecimiento la forzó a servir nuestras bebidas con una sonrisa. Eso es inaceptable. Así que les pido que se retiren. Gracias por su comprensión. Leonardo Mendoza lo miró con una expresión imposible de leer. Luego, sorprendentemente, comenzó a aplaudir lentamente. Bien dicho, Obregón. Diablos, bien dicho. Se volvió hacia sus invitados. Escucharon al hombre. La fiesta se mudó. Los veo en el mirador en una hora. La multitud comenzó a moverse, algunos murmurando desaprobación, otros claramente impresionados por la audacia de Leonel. En 10 minutos, la perla nocturna estaba vacía excepto por el personal atónito, Mauricio derrotado, Leonel e Isabela. Leonel caminó directamente hacia ella. Isabela todavía estaba en shock, incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar. ¿A qué hora es el funeral?, preguntó gentilmente. Ya comenzó, susurró Isabela. A las 3. Leonel revisó su reloj. Eran las 3:20. ¿Dónde? Iglesia de San Francisco, en la colonia. Lo sé dónde está. Extendió su mano. Ven conmigo. Ahora. Isabela miró su mano extendida como si fuera un objeto alienígena. No puedo. Señor Garza dijo. El señor Garza, dijo Leonel con un filo en su voz, ya no tiene ninguna autoridad sobre tu día. Le acabo de comprar tu tiempo, y estoy eligiendo dártelo de vuelta. Ahora ven. Mi auto está afuera. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no de dolor, sino de algo más complejo. Gratitud, alivio, incredulidad de que un extraño acabara de desmantelar su vida entera por ella. Tomó su mano. El Mercedes negro de Leonel estaba estacionado ilegalmente frente a la perla nocturna, pero nadie se atrevería a poner una multa a ese vehículo. Su chofer, un hombre mayor llamado Héctor, abrió la puerta trasera sin hacer preguntas sobre la mesera llorosa que su jefe estaba escoltando. Iglesia de San Francisco, ordenó Leonel mientras se deslizaban dentro del interior de cuero suave. Rápido, pero seguro. El viaje tomó 12 minutos a través del tráfico de Monterrey. Durante esos minutos, Isabela lloró en silencio, sus manos apretadas en su regazo, incapaz de articular el torbellino de emociones que la atravesaban. Leonel no intentó llenar el silencio con palabrería vacía. Simplemente sacó un pañuelo de lino de su bolsillo y se lo ofreció sin palabras. Cuando llegaron a la iglesia, el funeral estaba en progreso. A través de las puertas abiertas, Isabela pudo ver el ataúd simple de madera al frente, rodeado de flores blancas modestas. Había tal vez 20 personas en los bancos, su tía Rosario en la primera fila, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Isabela salió del auto como en trance y corrió hacia la entrada. Sus tacones resonaron contra las baldosas de piedra mientras corría por el pasillo central. Isabela. Su tía Rosario se volvió, su rostro surcado de lágrimas transformándose en shock y alivio. Mija,
Pensé, pensé que no podrías venir. Lo siento. Isabela sollozó mientras caía en los brazos de su tía. Lo siento mucho. Quise estar aquí desde el principio. Estás aquí ahora, susurró Rosario. Eso es lo que importa. Leonel había entrado discretamente detrás de Isabela y se había deslizado en un banco trasero, observando en silencio mientras esta mujer finalmente podía llorar a su madre. El servicio continuó. El sacerdote, un hombre mayor con voz gentil, habló sobre Luciana Cifuentes como una mujer de gracia silenciosa, que había enfrentado la adversidad con dignidad, que había amado a su hija con una ferocidad que todos habían presenciado. Pero fue después del servicio, en el pequeño cementerio adyacente, cuando todo cambió. Mientras bajaban el ataúd, un hombre mayor de unos 70 años con traje caro se acercó vacilante al grupo de dolientes. Su rostro estaba marcado por edad y algo más profundo: remordimiento. Rosario, dijo con voz temblorosa. La tía de Isabela se volteó y su rostro se transformó en shock puro. Don Ernesto, ¿qué? ¿Qué hace usted aquí? El hombre mayor miró el ataúd con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Vine a despedirme de mi sobrina, aunque sea 30 años tarde. El silencio que siguió fue eléctrico. Isabela miró entre su tía y este desconocido, confusión total en su rostro. Tu sobrina, susurró Rosario. Don Ernesto, usted no puede estar aquí. La familia dejó muy claro hace décadas. La familia estaba equivocada, interrumpió el hombre, su voz rompiéndose. Yo estaba equivocado. Dejamos que el orgullo destruyera a Luciana, y ahora es demasiado tarde para pedir perdón. Se volvió hacia Isabela, estudiando su rostro con intensidad que bordeaba lo doloroso. Tú debes ser Isabela. Te pareces a ella, a Luciana cuando tenía tu edad, antes de que todo, antes de que la echáramos. No entiendo, dijo Isabela, su voz apenas audible. ¿Quién es usted? Mi nombre es Ernesto Benavides, respondió el hombre. Y tu madre era mi sobrina, la heredera de la familia Benavides, hasta que eligió el amor sobre el dinero, y nosotros la castigamos por ello. El nombre Benavides golpeó a Isabela como un martillo. Todos en Monterrey conocían ese apellido. Los Benavides eran una de las familias más antiguas y ricas del estado, con haciendas que databan de la época colonial, negocios que abarcaban manufactura, agricultura y bienes raíces. Eso es imposible, murmuró Isabela. Mi madre, ella trabajaba limpiando casas. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones. Si fuera parte de su familia, fue desheredada, dijo Ernesto, cada palabra pesada de vergüenza. Cuando tenía 23 años, se enamoró de un músico, tu padre, Rodrigo Cifuentes. Mis hermanos, los patriarcas de la familia, le dieron un ultimátum: él o nosotros. Ella eligió el amor. Así que la cortamos completamente. Sin dinero, sin apellido, sin familia. Rosario intervino, su voz temblorosa. Luciana nunca habló de esto, ni siquiera a mí. Solo dijo que había roto con su familia y que no quería que Isabela creciera con esa toxicidad. Era una mujer de principios, dijo Ernesto. Demasiado orgullosa para regresar incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Incluso cuando tu padre murió y la dejó sola con una niña pequeña. Traté de contactarla hace años, de reconciliarme, pero ella rechazó cada acercamiento. Miró directamente a Isabela. Pero ahora ella se ha ido, y hay asuntos que necesitan resolverse. Tu madre legalmente nunca fue formalmente desheredada. Su nombre permaneció en el testamento de mi hermano, tu abuelo materno. Cuando él murió hace 10 años, su porción de la herencia fue puesta en fideicomiso, esperando su regreso. Sacó un sobre grueso de su chaqueta.
Esto es de mi abogado. Documentos que prueban tu linaje. Tu madre era Luciana María Benavides Cordero. Y tú, Isabela Cifuentes Benavides, eres la heredera legítima de 18 millones de dólares en propiedades, negocios e inversiones. El mundo de Isabela se inclinó sobre su eje. 18 millones. Su madre, que había muerto preocupándose por facturas médicas, había sido heredera de una fortuna, y nunca había dicho una palabra. Leonel, quien había estado observando todo desde una distancia respetuosa, se acercó ahora. Su mente legal, afinada por años de tratos complejos, ya estaba analizando las implicaciones. «Señor Benavides», dijo con voz profesional pero amable. «Soy Leonel Obregón, abogado corporativo y amigo de Isabela. Si me permite, me gustaría revisar esos documentos». Ernesto le entregó el sobre sin vacilación. «Por favor, la familia necesita saber que esto se hace correctamente. Ya causamos suficiente daño». Mientras Leonel revisaba los papeles, Isabela se hundió en el banco de cementerio más cercano, su mente incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de aprender. Su madre había sido rica. Su madre había elegido pobreza y lucha sobre privilegio y comodidad, todo por amor, y nunca le había dicho a su hija que existía otro mundo esperando. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejar que Isabela creciera sin saber que tenía familia, recursos, un apellido que significaba algo? Pero incluso mientras hacía esas preguntas, en algún lugar profundo, conocía la respuesta. Su madre la había protegido de ese mundo, de las expectativas, las manipulaciones, la toxicidad que había hecho que una mujer joven eligiera la calle sobre su familia. «Los documentos son legítimos», anunció Leonel después de varios minutos de revisión. «Y él tiene razón. Si tu madre nunca fue formalmente desheredada, y si su nombre permanece en el testamento, tienes derechos legales claros a la herencia». Se volvió hacia Ernesto. «Pero también sé que donde hay dinero, hay conflicto. El resto de la familia Benavides sabe sobre esto». La expresión de Ernesto se ensombreció. «Algunos sí, algunos no. Y aquellos que saben, no todos están felices con la idea de que la porción de Luciana vaya a su hija». «¿Hay alguien en particular de quien deberíamos preocuparnos?», preguntó Leonel. «Mi sobrino Rodrigo», admitió Ernesto. «El hijo de mi hermano mayor. Él ha estado administrando los bienes de la familia desde que su padre falleció y ha llegado a verlos como suyos. La idea de que 18 millones salgan de su control». Dejó la frase sin terminar. Leonel asintió, su expresión volviéndose seria. «Entonces necesitaremos prepararnos para una batalla legal. Isabela, si me das tu consentimiento, me gustaría representarte en esto. Sin costo». Isabela lo miró. Este hombre que hace menos de una hora había sido un completo extraño y que ahora había desmantelado su trabajo, pagado por su tiempo, la había llevado al funeral de su madre y ahora ofrecía defenderla legalmente contra una familia poderosa. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?». Leonel se arrodilló frente a ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Lo que ella vio en ellos no era lástima ni condescendencia. Era respeto genuino, porque nadie debería tener que elegir entre despedir a su madre y sobrevivir. Porque tu madre eligió amor sobre dinero, y eso es más valiente que cualquier cosa que yo haya hecho. Y porque se detuvo, buscando palabras. Porque alguien necesita estar de tu lado, y hoy ese soy yo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabela nuevamente, pero esta vez había algo más mezclado con el dolor. Esperanza. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». Lo que ninguno de ellos sabía era que a 400 kilómetros de distancia,
En una hacienda expansiva en las afueras de Monterrey, Rodrigo Benavides acababa de recibir una llamada telefónica de un contacto en el cementerio. La heredera perdida había sido encontrada, y él tenía exactamente 48 horas para asegurarse de que nunca reclamara lo que legalmente era suyo. La batalla por la fortuna, Benavides, estaba a punto de comenzar. Rodrigo Benavides no era un hombre acostumbrado a perder. A sus 42 años, había consolidado su control sobre el imperio familiar con una combinación de astucia legal y manipulación calculada. La noticia de que la hija bastarda de Luciana había aparecido para reclamar 18 millones de dólares lo enfureció de una manera que pocos habían presenciado. La demanda llegó exactamente 3 días después del funeral. Isabela estaba en el modesto apartamento que había compartido con su madre, empacando pertenencias con manos temblorosas, cuando el mensajero tocó a la puerta. El sobre legal era grueso, intimidante, sellado con el logo de Martínez y Asociados, el bufete más caro de Monterrey. Impugnación de herencia. Leyó Leonel en voz alta mientras revisaba los documentos en la mesa de la cocina. Su mandíbula se tensó con cada página. Alegan que tu madre fue formalmente desheredada en 1998. Que tu nacimiento fuera del matrimonio legítimo te descalifica. Que no tienes prueba de linaje directo. ¿Pueden hacer eso? La voz de Isabela era pequeña, asustada. Pueden intentarlo, respondió Leonel, su tono volviéndose de acero. Pero Rodrigo cometió un error. Presentó la demanda demasiado rápido, demasiado agresivamente. Eso me dice que está desesperado. Y la desesperación conduce a errores. Durante las siguientes semanas, la batalla legal se intensificó. Leonel trabajó incansablemente, construyendo el caso de Isabela con la precisión de un cirujano. Documentos de nacimiento, registros bautismales, fotografías antiguas que Rosario había guardado, todo fue compilado meticulosamente. Pero fue en el ático polvoriento del viejo apartamento de Luciana donde encontraron la evidencia más devastadora. Una caja de zapatos escondida detrás de abrigos de invierno, llena de cartas amarillentas. Isabela las leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cartas que su madre había escrito pero nunca enviado. A su familia. A Isabela misma. Confesiones de una mujer atrapada entre dos mundos. No me arrepiento de mi elección, decía una carta fechada en 2010. Elegí amor sobre oro. Elegí libertad sobre jaulas doradas. Y aunque mi hija crezca sin lujos, crecerá sabiendo que el carácter importa más que las cuentas bancarias. Los Benavides tienen dinero, pero perdieron sus almas hace mucho tiempo. Leonel fotografió cada carta. Cada una era munición legal, pero más que eso, eran el testimonio moral de una mujer que había vivido y muerto según sus principios. El día del juicio llegó con el calor sofocante de julio. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, periodistas y miembros de la familia Benavides sentados en bloque intimidante detrás de Rodrigo. Isabela, vestida con un traje negro modesto que Leonel había insistido en comprarle, se sentó con las manos entrelazadas en su regazo. Leonel a su lado irradiaba confianza tranquila. El juez, una mujer de 60 años, con reputación de incorruptible, escuchó los argumentos durante 4 horas agotadoras. Los abogados de Rodrigo presentaron tecnicismos legales, documentos cuestionables de desheredación que Leonel desmontó metódicamente. Pero fue cuando Leonel presentó las cartas de Luciana que la sala se silenció por completo. Leyó pasajes en voz alta, su voz resonando con emoción contenida. Le dejo a mi hija Isabela la herencia más valiosa,
La lección de que la dignidad no puede comprarse. Que el amor verdadero vale más que todos los pesos del mundo, y que a veces perder todo materialmente significa ganar todo espiritualmente. Cuando terminó de leer, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Incluso el juez se había quitado sus lentes para limpiarlos discretamente. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza dictaminó a favor de Isabela con lenguaje inequívoco. No solo confirmó su derecho a la herencia completa, sino que condenó a Rodrigo por presentar documentación fraudulenta y lo obligó a pagar las costas legales. 18 millones de dólares, haciendas, negocios, inversiones, todo ahora legalmente de Isabela. Pero cuando firmó los papeles de transferencia, algo en su expresión hizo que Leonel la estudiara cuidadosamente. ¿Qué estás pensando?, preguntó suavemente. Que mi madre tenía razón, respondió Isabela. El dinero no es la herencia real. Ella me enseñó algo que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Se volvió hacia Leonel, sus ojos brillando con determinación recién encontrada. Quiero donar la mitad, 9 millones de dólares, para crear el Centro de Investigación Oncológica Luciana Cifuentes. Un lugar donde familias como la mía no tengan que elegir entre tratamiento y supervivencia. Leonel la miró con una expresión que solo podía describirse como asombro total. ¿Estás segura? Eso es. Es lo correcto, lo interrumpió. Es lo que mi madre habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. Ella eligió amor sobre dinero toda su vida. Yo voy a honrar esa elección. Durante los siguientes meses, mientras se establecía el centro de investigación, Isabela y Leonel pasaron incontables horas juntos, planificando, organizando, construyendo algo significativo del dolor. Pero en algún punto, entre las reuniones con arquitectos y las negociaciones con hospitales, algo había cambiado entre ellos. Las miradas duraban más tiempo. Los roces accidentales de manos se volvieron intencionales. Las conversaciones profesionales derivaban hacia lo personal. Una noche, mientras revisaban planos en la oficina de Leonel, él finalmente dijo lo que había estado sintiendo durante meses. Te amo. Isabela levantó la vista de los documentos, su corazón deteniéndose. Sé que es complicado, continuó Leonel rápidamente. Sé que comenzamos en circunstancias imposibles, pero Isabela, desde el momento en que te vi llorando en ese club, desde que tuve el coraje de preguntarte por qué, mi vida cambió. Me mostraste lo que realmente importa. No los negocios, no el dinero, sino la valentía de vivir según tus principios. Se levantó y caminó hacia ella, tomando sus manos. Tu madre eligió amor sobre fortuna, y yo elijo amarte sobre cualquier otra cosa en este mundo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela mientras asentía. Yo también te amo. Me salvaste cuando más lo necesitaba. Me devolviste no solo a mi madre, sino a mí misma. El día de la inauguración del Centro de Investigación Oncológica Luciana Cifuentes llegó con sol brillante y esperanza palpable. Cientos de personas llenaron el auditorio. Pacientes, doctores, familias que habían luchado batallas similares. Pero antes del discurso inaugural, Leonel llevó a Isabela al jardín conmemorativo que habían diseñado en honor a su madre. Una fuente rodeada de flores blancas, exactamente como las del funeral. Tu madre te enseñó sobre amor, sacrificio y vivir con integridad, dijo, arrodillándose frente a ella bajo el cielo azul perfecto. Y tú me enseñaste que esas lecciones valen más que cualquier fortuna. Isabela Cifuentes Benavides, ¿me harías el honor de construir una vida juntos, de continuar el legado de tu madre enseñando al mundo que el amor siempre, siempre gana?
Isabela lloró, rió y dijo sí con todo su corazón, porque su madre tenía razón. La verdadera herencia nunca fue el dinero. Fue la lección de que la dignidad, el amor y la valentía de defender lo correcto valen más que todos los millones del mundo. Esta historia nos recuerda que a veces las pérdidas más dolorosas abren puertas a destinos que nunca imaginamos, y que la verdadera riqueza se mide en principios, no en pesos. ¿Qué opinas de lo que hizo Isabela? ¿Fue valentía donar la mitad de su herencia o simplemente honrar a su madre? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.